Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Saludamos a esta hora a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal local de televisión y el canal universitario Zoom Televisión. En el día de hoy me encuentro en el Archivo Histórico de la Universidad del Cauca y con su directora, la doctora Beatriz Quintero, con quien vamos a hablar sobre la importancia que tiene este espacio universitario, no solamente para la comunidad de la Universidad del Cauca, sino para la ciudad de Popayán, el departamento del Cauca y el país. Bienvenida, doctora Beatriz Quintero. Pilar, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, por compartir, darme la oportunidad de compartirle a los televidentes todas las riquezas que custodia la universidad a través de su archivo histórico, a través de lo que conocemos como el Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente. Eso, hay una confusión. Centro de Investigaciones Históricas José María Llorente es igual a archivo histórico. Sí, digamos, archivo histórico es la función que cumplimos, pero el nombre de nuestro archivo es ese, Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente. Hablemos sobre este espacio. ¿Qué le ofrece a la ciudadanía? ¿Qué le ofrece a la comunidad universitaria? Bueno, este archivo, quiero comentarte algo que hay que resaltar y que es uno de los orgullos de nuestra alma mater, y es que estamos en el segundo archivo histórico más importante de Colombia después del Archivo General de la Nación. ¿Esto por qué? Recordemos que a lo largo de la historia, lo que conocimos como la gobernación de Popayán, posteriormente provincia de Popayán, el Estado Soberano del Cauca y actualmente el Cauca, cuando tuvieron su mayor extensión, estamos hablando de un ente territorial que llegó a abarcar el 70% del actual territorio colombiano. Que se conoció como el Gran Cauca. Sí, pero incluso en el periodo colonial, cuando se llamaba Gobernación de Popayán, que hacía parte en un tiempo del Virreinato de la Nueva Granada y anterior a esto del Virreinato del Perú, era una gobernación supremamente grande. Incluso abarcaba territorios que hoy en día pertenecen a Panamá, a Ecuador, a Perú, a Brasil y a Venezuela. Entonces era un ente territorial gigante. Y era epicentro de la economía también que se manejaba. Sí, en un momento, eso también hay que resaltarlo, Popayán, al ser cabeza de gobernación, o sea, al ser la capital de nuestro ente territorial, también se convierte en la residencia de los dueños de las minas y era la ciudad que se encargaba de toda la producción o de coordinar la producción aurífera del nuevo Reino de Granada, cuyos dueños vivían en su gran mayoría en Popayán, a pesar de que las minas las encontramos en todas las riberas de los ríos de la costa pacífica. Como la administración era centralizada, entonces aquí encontramos varios documentos de poblaciones que hoy en día nos resultan totalmente extrañas y alejadas, que pertenecen, por ejemplo, a Antioquia o que pueden pertenecer al Putumayo, pero que por ser, repito, centralizada la administración, compulsaba copias a la gobernación de Popayán, es decir, a la capital. Y así este es como el núcleo, la matriz de este archivo. Claro, doctora. Y esos archivos, esos documentos que se tienen ahí que reflejan toda esa historia, la gente, ¿cómo viene a consultar? ¿Cómo pueden acceder a toda esta documentación? Bueno, nosotros somos archivo histórico de carácter público. La universidad cumple funciones de custodio, por lo tanto se encarga de su preservación. Tenemos dos tipos de usuarios. Unos que son los usuarios académicos, que consultan nuestros fondos por algún tipo de investigación concreta, entonces ellos se acercan a nuestra sala de investigaciones, traen una carta de presentación de una entidad académica que los avala, donde narra quién es la persona y qué tipo de investigación se está desarrollando. Se inscriben en nuestro archivo como investigadores y se comprometen a cumplir el reglamento que la universidad tiene establecido para estos usuarios.
ingresan a los documentos con guantes, tapabocas para preservación del documento, pero también por seguridad del investigador para evitar contagios por hongos y ácaros principalmente. Trabajan solamente con lápiz y fotografías son de acceso libre siempre y cuando sean sin flash. Es decir, que somos un archivo que facilita el acceso y a los documentos y la comodidad de los investigadores. El segundo grupo de usuarios que tenemos son los usuarios notariales. El Archivo Histórico de la Universidad del Cauca custodia las notarías de la ciudad de Popayán desde el año de 1583 hasta 1987. Estamos hablando de más de 400 años de registros notariales. 4 siglos. Sí. En este sentido, bueno, y también notarías de otros pueblos como Puerto Tejada, Silvia, Iscuandé, Almaguer, Bolívar. Entonces, hay un buen número de personas que vienen al archivo a obtener copias de las escrituras de sus predios. En este sentido, quiero resaltar el papel tan importante que en el contexto actual que vive nuestro país y particularmente nuestro departamento, tiene la alma mater. ¿En qué sentido? En que custodiamos los títulos de las principales haciendas y los títulos de los resguardos del Cauca. Bueno, doctora Beatriz, vamos a nuestro primer corte promocionales y volvemos para hablar sobre el cuidado, la preservación y toda la responsabilidad que tiene el archivo histórico por toda esta documentación que tiene de la historia del país. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar: Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Nuevamente con ustedes en Perspectivas. Hoy estoy con la doctora Beatriz Quintero, ella es la directora del Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, conocido también como Archivo Histórico de la ciudad de Popayán. Doctora Beatriz, estamos hablando sobre toda la documentación de más de 4 siglos que tiene este espacio universitario, pero hablemos sobre la creación del archivo histórico, a partir de qué momento se creó y se fue recopilando toda esta información aquí. Bueno, a mí este es un tema, Pilar, que me gusta mucho contar, un tema que me gusta mucho hablar alrededor de este tema, porque yo siempre he pensado que contar la historia de este archivo es contar la historia de una pasión de un hombre, y ese es don José María Arboleda Llorente. En una época en el país, estoy hablando de las primeras décadas del siglo XX, cuando nadie hablaba de preservación histórica, nadie tenía en cuenta nociones de patrimonio, ni mucho menos de cómo catalogar. Eso realmente no era el interés en ese momento, no solo en el país, sino a nivel mundial. Don José María se toma la tarea de preocuparse por el antiguo acervo documental de la gobernación de Popayán. Entonces, o sea que toda esa documentación ya venía de otro, sí, ya tenía otro origen. Entonces estaban almacenados en algunos edificios de la gobernación, pero sin ningún cuidado. Y además hay que resaltar que en ese momento en el país los archivos históricos se estaban perdiendo. Por ejemplo, un dato muy puntual, la gran parte del archivo histórico de Cartagena de Indias termina en el mar porque alguien consideró que esos documentos no eran importantes. Para no ir muy lejos. Perdía la memoria. Claro, perdimos la memoria ahí. Parte del archivo histórico y de la biblioteca del Real Colegio San Francisco de Asís de Popayán, que educó a toda la generación de patriotas, que sabemos toda su lucha en la independencia, terminó en el río Molino porque alguien consideró que esos libros también eran obsoletos. Algo similar
podía pasar con este archivo. Entonces don José María se toma la tarea de empezar en el año de 1928 a clasificarlo por cuenta propia. Idea un sistema de clasificación que aún hoy en día usamos y que resultó ser uno de los sistemas de clasificación más completos de América Latina. ¿Y en qué consiste ese sistema? Bueno, todos nuestros documentos tienen una asignatura que los identifica, un número específico, pero adicional a eso el archivo está organizado por temas y periodos. Entonces, colonia, independencia, república, pero adicional a eso encontramos temas como eclesiástico, militar, judicial, civil. Entonces, cada documento está agrupado de esa manera, pero cuando van a nuestros índices, los usuarios van a encontrar que cada documento tiene remitente, destinatario, fecha, lugar, número de folios, observaciones que nos dicen en qué estado está o si tiene relación con otro documento y también un pequeño resumen de 1 o 2 párrafos cortos donde les dice de qué trata ese documento. Entonces eso hace que nuestros índices aún hoy en día sean uno de los índices de archivos históricos de América Latina más completos que existen. Bueno, y toda esta documentación, todo esto que tiene el archivo histórico, ¿cuál es la técnica que se tiene para poder mantenerlo y preservarlo? Actualmente la universidad nos provee de equipos que se llaman deshumidificadores y data loggers. Con eso nosotros mantenemos nuestras salas de depósito con microclimas artificiales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tratamos de que la humedad no sobrepase entre los 50, máximo 55% en humedad relativa y la temperatura no supere los 18-19 grados centígrados. Además de eso, pues, los almacenamos en materiales desacidificados para evitar de pronto interacciones entre el contenedor del documento y el mismo documento que pueda hacer que especialmente los hongos y algunos insectos proliferen. Bueno, ¿se ha pensado también en cómo digitalizar o llevar esto a la parte de tecnología de unos archivos que son de papel y el papel también se va acabando? Claro, desafortunadamente preservar es una batalla contra el tiempo. En algún momento el papel por mucho cuidado que tengamos, por toda la preservación que hagamos, en algún momento el papel va a desaparecer. Claro, y la tinta también. Sí, y entonces lo que estamos en este momento, o sea, el proyecto que en este momento está liderando la Rectoría de la Universidad para el Centro de Investigaciones Históricas es precisamente iniciar la etapa de digitalización y poner en la web todo este tipo de documentación para que esté disponible a distancia y para que cada vez sea menor la manipulación del original. Claro. Doctora, ¿de qué documentos podemos hablar, compartir con los televidentes de Perspectivas que tiene el archivo histórico y que pueden ser fundamentales o que se han catalogado como documentos primordiales en la historia de la región? Bueno, varios. A mí me preguntan siempre cuál es mi documento favorito y yo no he podido todavía encontrar porque todos son especiales. Pero particularmente pienso en una serie de documentos. Por ejemplo, tenemos uno de los documentos más antiguos, si no el más antiguo que existe en Colombia, que es un documento que data del año de 1541. Tengamos en cuenta que es solamente 4 años después de fundada Popayán, y que tiene la rúbrica de nuestro fundador, de Sebastián de Belalcázar. Y lo que hace interesante el documento es que empieza a comentar cómo se empieza a organizar entre los vecinos la ciudad. Ese es uno. ¿Es puño y letra de Sebastián de Belalcázar? Realmente no, porque Sebastián de Belalcázar era analfabeto. Entonces lo que él hace es que dicta las disposiciones junto con el Consejo de los Vecinos, que era el Cabildo, así se le llamaba el Cabildo, y él lo que hace al final es una rúbrica y es el escribano quien en medio certifica que esa rúbrica la hizo el adelantado de Belalcázar. Adicional a eso tenemos varios libros que llegan en el siglo XVIII, pero que datan del siglo XV, es decir, de la época de la invención de la imprenta, es decir, libros incunables, que son ediciones que se conservan muy pocos ejemplares en el mundo y que nuestra alma mater los ha podido conservar y los tiene a disposición de los investigadores. Tenemos, por supuesto, toda la correspondencia del general Tomás Cipriano de Mosquera, la correspondencia entre el libertador Bolívar y el general, que es supremamente bella porque son cartas entre dos amigos que se están contando su vida.
Y por supuesto no podemos dejar de lado nuestro Fondo Universidad del Cauca. Claro, queríamos hablar sobre ese tema, pero vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar sobre la parte histórica que también tiene la Universidad del Cauca, una universidad que se acerca a los 200 años de su fundación y que tiene que ser relacionada con el archivo histórico de Popayán. La Universidad del Cauca, la Asociación Química Colombiana, su seccional sur, el Consejo Profesional de Química Colombia y el Departamento de Química de la Universidad del Cauca invitan al 18º Congreso Colombiano de Química. Este certamen contará con la participación de reconocidos investigadores nacionales e internacionales. Previo a las actividades del Congreso, se realizarán cursos precongreso entre el 4 y el 5 de noviembre de 2019. El Congreso se desarrollará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2019. Lugar, Centro de Convenciones Casa de la Moneda en la ciudad de Popayán. Contáctenos a través de congresoquímica@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9800, extensión 2320. Con ustedes nuevamente en Perspectivas, hoy desde el Archivo Histórico Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, con su directora, la doctora Beatriz Quintero. Hemos estado hablando con ella sobre toda esta documentación, la importancia, los proyectos que se tienen, sobre todos esos documentos que tienen a puño y letra de personajes de la historia del país que aquí se conservan en este espacio universitario. Doctora, de la Universidad del Cauca, ¿qué hay de esa historia que tiene pues, ya casi 200 años de fundación, nuestra alma mater? ¿Qué documentos se conservan aquí? Bueno, antes de entrar en ese tema, Pilar, yo quiero resaltar que en la década de los 40 la universidad decide apoyar la labor que les mencioné anteriormente de don José María Arboleda Llorente y empezar a trasladar el archivo. Entonces en ese momento es cuando la historia de esta documentación empieza a estar ligada a la historia de la alma mater, porque entonces por supuesto el archivo histórico que tenía la alma mater, donde contaba sus procesos históricos, se incorpora a ese gran acervo documental. Y a partir de entonces la Universidad del Cauca hace toda su custodia y en 1970 crea el Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente, posterior a la fecha de fallecimiento de su fundador. En el Fondo Universidad del Cauca, concretamente podemos encontrar cosas como nuestra acta fundacional, el acta del 9 de noviembre, la original, del 9 de noviembre de 1827. Si bien es el general Francisco de Paula Santander quien crea lo que en ese momento se conoce como la Universidad del Tercer Distrito, que posteriormente va a ser Universidad del Cauca, y eso se hace por un decreto. La primera vez que sesiona lo que se llamaba la Junta de Gobierno, que sería el equivalente a nuestro Consejo Superior actual, es el 9 de noviembre de 1827. Es un documento muy interesante por quienes lo firman. Cuando uno mira quiénes son los miembros de esa Junta de Gobierno, vas a encontrar un buen número de intelectuales interesados por la educación en ese momento de Popayán y por supuesto de toda la región. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, a un Rufino Cuervo, vas a encontrar un personaje supremamente interesante como Lino de Pombo, uno de los matemáticos más sobresalientes del país. Además de ingeniero, vas a encontrar también al futuro arzobispo Manuel José Mosquera, que después fue rector. El primer rector. Realmente fue vicerrector, lo que pasa es que por una cuestión el rector ese día no se puede posesionar y él toma posesión en nombre, pero realmente el primer rector es Santiago Arroyo. Vas a encontrar, por ejemplo, también otras más adelante, la firma de los Arroyo, que eran personajes intelectuales muy importantes, amigos personales del sabio Francisco José de Caldas, de Joaquín Mosquera, por supuesto, presidente de la República, y de varios personajes intelectuales o de un gran bagaje intelectual que van a ser esa piedra angular sobre la cual va a empezar a sustentarse la Universidad del Cauca. Bueno, ¿y cómo se traslada el archivo histórico a este espacio que era propiedad de Tomás Cipriano de Mosquera? Bueno, la casa se divide en el siglo XIX por supuesto durante mucho tiempo fue casa de habitación. Posterior al terremoto de 1983, que por supuesto toda la ciudad sufrió, nuestro archivo también sufrió, principalmente porque en algunos recintos donde estaba pues hubo daños estructurales. Entonces el archivo
o la casa más bien empieza a ser adecuada con apoyo de la Fundación Santo Domingo para que desde entonces funcione aquí y esté abierto al público al cuidado de la alma mater. ¿La capacidad que tiene este espacio universitario para seguir archivando toda esta documentación es suficiente? Bueno, en este momento nosotros estamos un poco justos de espacio, pero no tenemos problemas de hacinamiento que pasa en otros archivos del país. Nosotros no tenemos ese problema. Va a llegar un momento en el que el archivo sí va a llegar a ese tope y ya se ha hablado precisamente con la rectoría de qué hacer cuando ese momento llegue. Entonces ya tenemos algunos planes de contingencia que están principalmente basados en algunos cambios en estructuras de estanterías o en la posibilidad de ampliar el archivo, porque este es un archivo que sigue creciendo, no solamente porque nosotros seguimos catalogando documentación, no hemos terminado de catalogar toda nuestra documentación, sino también porque va a ser un archivo que siempre va a estar abierto. Por ejemplo, seguimos recibiendo fondos notariales, los últimos fueron el año pasado hasta 1987, pero ya hay otros municipios del Cauca que nos han contactado diciendo, bueno, vamos a hacer un traslado y consideramos que ustedes son los custodios idóneos de todo este material. Y por supuesto Superintendencia de Notariado y Registro nos inspecciona y ha dado siempre su visto bueno. Pero también no nos podemos olvidar de nuestra alma mater. Nosotros seguimos, por supuesto, produciendo documentos que son claves para entender la situación actual de nuestro departamento y que en su momento van a ser claves para entender el proyecto educativo al que le apuesta la universidad. Y por supuesto todo eso en algún momento tendrá que ser trasladado por la cuestión de gestión documental y de transferencia según la Ley Nacional de Archivos a este archivo. Entonces siempre vamos a estar en crecimiento. Ya hemos hecho planes de contingencia, como te mencioné, para pensar que a futuro no tengamos problemas de espacio y la documentación que custodiamos siga estando en las mejores condiciones para la consulta de los usuarios. Doctora, usted se ha referido en varias ocasiones al apoyo de la Rectoría. ¿Cómo ha sido esta relación de la Dirección Universitaria con el Archivo Histórico? Bueno, la Rectoría en cabeza del doctor José Luis Diago ha sido un apoyo fundamental para este archivo. Me tomo la libertad de citar lo que alguna vez él me dijo, el señor rector me mencionaba, decía, este archivo es la joya de la corona. La posesión más valiosa que tiene la Universidad del Cauca es esta, porque es la memoria histórica no solo de la universidad, es la memoria histórica, es la universidad como custodio de la memoria histórica de los colombianos. Entonces, en ese sentido, la Rectoría está apoyando y liderando, por supuesto, en gran medida todos los proyectos del archivo, el proyecto de digitalización, el plan de contingencia para el espacio, por supuesto el proyecto de catalogación. Gracias al apoyo de la Rectoría pudimos vincular a partir del año pasado 2 historiadores quienes se están encargando de catalogar de forma minuciosa toda la documentación del siglo XIX que todavía tenemos sin poderla dar acceso a los investigadores porque no está catalogada. Entonces, en ese apoyo de que el archivo siga creciendo, que el archivo siga manteniendo los documentos y que por supuesto sigamos siendo reconocidos a nivel nacional e internacional como el segundo archivo más importante de Colombia, el apoyo de la administración del doctor José Luis Diago y de la decanatura con el doctor Tulio Rojas ha sido fundamental para nosotros. Muy importante asumir este reto, entonces, además porque es todo el valor histórico, la memoria que tiene no solamente la universidad, sino podemos hablar también del país. Efectivamente, Pilar, aquí resalto, la universidad no custodia la historia de Popayán únicamente o la historia de la alma mater, aquí custodiamos la memoria histórica de los colombianos. Bueno, doctora Beatriz, muchas gracias por compartir con todos los televidentes de Perspectivas esta joya de la corona, como se ha catalogado lo que es el archivo histórico de la universidad. No, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa, a contarle a la gente en breve la labor que hacemos aquí, invitarlos por supuesto a que nos visiten, invitar sobre todo a los payaneses y a los caucanos que sientan este archivo como propio, que sientan esto como parte fundamental de su patrimonio cultural. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.